Primero que todo, pues agradecer la invitación que nos han hecho a participar en este evento, a Pacto Global, por haber tenido en cuenta el ICONTEC para poderles presentar pues nuestros estándares y el trabajo que estamos desarrollando alrededor de herramientas que pueden ayudar con la implementación del principio número 10. Y agradecer a todos los que están aquí, sé que están ya terminando la jornada y ha sido una jornada muy pesada, 2 días muy difíciles. Esperamos con Steven ser muy cortos, concretos, pero darles información de valor. Entonces también a todos los que están aquí, gracias por su paciencia y por acompañarnos. Bien, entonces, pues básicamente lo que queremos presentarles hoy es cuáles son esos estándares en los que se está trabajando a nivel internacional, cuáles existen ya, cuáles vienen y que pueden apoyar la implementación del principio número 10 de Pacto Global. Pero antes de eso, pues queríamos presentarles un contexto muy general sobre el tema de corrupción. Creo que ya han mencionado bastante sobre esto, pero básicamente pues precisar que es muy triste ver este mapa, que es el mapa del índice de corrupción que presenta Transparencia Internacional periódicamente, y es una lástima ver que cada vez está más rojo. Básicamente lo que se muestra allí es que las 2/3 partes de los países obtienen puntajes inferiores a 50. Recordemos que aquí los puntajes van de 0 a 100 y los países obtienen puntajes, los 2/3 partes de los países obtienen porcentajes inferiores a 50 con un promedio general de 43. Y lo más triste es que no se ve evolución, es decir, no se ve a través de la presentación de este índice año a año que los países mejoren, sino que van empeorando y que el mapa cada vez es más rojo. Pues en nuestro país esto es cada vez más evidente. Vemos pues los índices de los países latinoamericanos, en donde Chile pues digamos que es el mejor país, es el único país que está digamos que por encima de esa calificación de 50, pero los demás países definitivamente pues no han logrado ni siquiera llegar a los 50 puntos. Colombia, que es el caso pues para nosotros más grave, pues es que el año pasado incluso disminuyó en el puntaje y caímos en el posicionamiento que teníamos, es decir que aparentemente lo que están haciendo los gobiernos no es suficiente para que realmente puedan mejorar estos índices y podamos cambiar esta posición. Vemos aquí cómo es la evolución de la percepción, específicamente en Colombia, de este índice, y lo que vemos es que la gente cada vez siente que empeoramos y cada vez siente que no mejoramos en temas de corrupción. Puede ser un poco lo que comentan, que la gente es más consciente, hay más noticias, pero definitivamente lo que se ve es que hay cada vez más evidencia de que las cosas no mejoran y que la corrupción sigue galopante en nuestro país. Y las implicaciones sociales pues de esto son muchísimas, porque mucho de ese dinero que se podría aprovechar para inversión social o para mejorar el desarrollo y la competitividad de este país, pues se va a manos a las que no deben llegar. En esa medida pues tenemos el principio 10 de Pacto Global, que básicamente le dice a las empresas que tienen que actuar de alguna manera para evitar o para prevenir al interior de su organización la corrupción, y en la corrupción pues incluye todas las formas como la extorsión y el soborno. Dentro de este pacto pues es importante precisar que lo que exige como primera acción este principio es que las organizaciones introduzcan en sus organizaciones programas y políticas anticorrupción, que es lo que hemos venido viendo con los ejemplos que nos han mostrado. Ellos han, digamos que, desarrollado estos programas y estas políticas en sus organizaciones. Para ICONTEC no es posible abordar estos temas de corrupción sin pensar realmente en un tema que nosotros consideramos clave al interior de las organizaciones, que es el tema de gobierno corporativo. Y queremos empezar por hablar de este tema y de allí mostrarles cómo hemos abordado nosotros el tema de corrupción y de cumplimiento. Para nosotros es un concepto muy importante que básicamente indica cuáles son las pautas de gestión que debe tener una organización, es decir, cuando la alta dirección establece cuáles son sus reglas de comportamiento y cómo debe tomar las decisiones considerando las partes interesadas y los intereses y cómo sus decisiones afectan a esas partes interesadas, la organización realmente está siendo consciente y está generando acciones reales frente a estos temas para ser transparente y para demostrar pues acciones correctas. Es decir, que el gobierno corporativo implica que las organizaciones tengan códigos de comportamiento que no deben estar simplemente escritas, sino que deben ser realmente
aplicadas desde la alta dirección, y creemos que el gobierno corporativo es un tema de ejemplo, y ejemplo desde la alta dirección, es decir, quien primero debe demostrar que efectivamente está convencido y cree que esto debe ser real es la alta dirección, y el gobierno corporativo es un asunto de la alta dirección. Siempre en los sistemas de gestión hemos hablado del liderazgo de la alta dirección, pero en estos momentos, en este tema, la alta dirección aquí no puede decir que no. Este es un tema específico para nosotros desde la alta dirección. Y hay otros temas pues, que complementan estos temas asociados al gobierno corporativo, como son los temas de cumplimiento, los temas de ética y los temas de transparencia. Y entendamos todos a qué nos referimos con cumplimiento. Cumplimiento se refiere a satisfacer todos esos requisitos, tanto obligatorios como voluntarios, que la organización se compromete a aceptar y a cumplir. Es decir, es no simplemente decir, sí, yo estoy con Pacto Global, sino sí, estoy con Pacto Global y gestiono, asigno recursos, controlo, nombro a personas y a responsables para que realmente hagan de esos compromisos y de esos requisitos que he decidido cumplir una realidad. A esto se suma el tema de ética, y es hacer lo bueno y lo correcto desde lo humano, y aquí digamos que es muy importante entender que estos temas se refieren a las personas. Si bien aquí estamos hablando pues de códigos de ética, de que la alta dirección tiene un papel importante, realmente aquí estamos hablando de un comportamiento humano y de realmente lograr que las personas tengan un desempeño asociado a esos buenos comportamientos, lo cual no es sencillo y lo que implica una transformación realmente cultural de las organizaciones. Y el siguiente tema es la transparencia, y esto digamos que acompaña todas estas decisiones de la alta dirección en términos de generar actuaciones y decisiones claras, es decir, transparentes, que puedan ser demostrables, y que lo más importante, en la medida en que son transparentes, faciliten el control social. Es decir, las organizaciones deben estar abiertas a ese control para que realmente puedan demostrar que en forma real y transparente están haciendo las cosas. Bien, sobre esa base entonces, pues la gestión de las organizaciones digamos que ha venido evolucionando y ha venido cambiando, y las normas que hablan de gestión digamos que no son ajenas a estos temas. Creo que ustedes conocen que desde los principios que se empezó a hablar de los temas de normas técnicas, pues se hablaban de normas técnicas para la calidad de los productos y servicios, y nos estábamos digamos que refiriendo básicamente a apoyar a las organizaciones a través de esas normas a generar transacciones comerciales de alguna manera justas, en la medida en que habían unos requisitos establecidos de calidad que eran tanto justos como para quien compraba como justos para quien vendía, y esa era la intención de las normas, generar transacciones comerciales y de alguna manera un comercio fluido. Pero digamos que las normas ven que no se pueden quedar ahí y empiezan a trabajar sistemas de gestión, y ya en los años digamos que 90 empezamos a ver normas de sistemas de gestión de calidad, en donde no es solamente el producto sino los procesos que garantizan que esos productos cumplan, y las normas empiezan a ver que también hay que trabajar otros temas y empezar a relacionarse con otras partes interesadas, y empezamos a hablar de normas de sistemas de gestión ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, etcétera. Pero igual las normas no se quedan ahí, y ahora las normas incluso están superando los límites físicos de las organizaciones, es decir, no se están quedando solo al interior de la organización, sino que están saliendo. Y empiezan a hablar ya de temas como ética y gobierno corporativo, donde buscan realmente que las empresas sean sostenibles, pero con el equilibrio obviamente ambiental, económico y social, sin dejar de lado los temas éticos. Sobre esa base entonces pues la Organización Internacional de Normalización ha venido pues trabajando normas de este tipo. Recientemente ha creado un comité que es el Comité 309. Este comité se creó en el año 2016 y es un comité que se llama o que se refiere al gobierno de las organizaciones. Básicamente pues ha desarrollado dos normas. Esas dos normas son de las que se han mencionado bastante el día de hoy: la norma 19.600, que es la norma de cumplimiento, y la norma 37.001, que es una norma que aborda el tema de soborno. Hay tres normas más que están en camino, es decir, tres normas que vienen ya, digamos que desarrollándose a nivel internacional y que acompañan y soportan estas dos normas. La primera es la 37.000, que es la norma de gobernanza. Es una norma que habla de gobierno corporativo. Esta norma va a traer directrices y orientaciones, es decir, no va a ser una norma certificable, sino es una guía que orienta cómo debe manejarse el gobierno corporativo en las organizaciones.
La otra norma que se está trabajando y que también está en desarrollo es la norma 37002, que habla de los sistemas de denuncias. Como han mencionado aquí, un elemento fundamental tanto de los sistemas de cumplimiento como de los sistemas antisobornos son los canales de denuncias y una adecuada gestión o manejo de esas denuncias. Por eso pues se está sacando esta norma que digamos que apoya, es un documento de soporte y de apoyo para la implementación tanto de la 19.600 como de la 37.001. Y digamos que lo más reciente que está desarrollando este comité es la norma 37.301. Ustedes ven aquí que está la norma 19.600 y se ha mencionado bastante. Esta norma no es certificable, en este momento la 19.600 es una norma de orientaciones, pero el comité y a nivel internacional se ha decidido que esta norma sí pueda tener requisitos específicos que puedan ser certificables. Esa norma es la 37.301, es decir, cuando salga la norma 37.301 va a desaparecer la 19.600, o sea, esta norma va a ser reemplazada por la 37.301. Bien, voy a dejarlos con Steven, que es nuestro experto mucho más técnico en estos temas, para que les comente ya directamente sobre el contenido de estas normas. Bueno, buenas tardes. Bueno, cuando en las organizaciones hablamos de gestión de riesgos, hablamos de un universo de riesgos que aborda muchos diferentes aspectos en la organización. Tenemos la gestión de riesgos estratégicos orientada hacia el cumplimiento de los objetivos, de la estrategia, de la misma sostenibilidad de la organización en el largo plazo. Hablamos de riesgos financieros, crédito, mercado, liquidez, muy orientado a la estabilidad financiera de la organización y a mitigar o a prevenir esas pérdidas que nos pueden suceder. Hablamos de riesgos operacionales asociados a temas de pérdidas por procesos, personas, fallas en tecnología, infraestructura, eventos externos. Y aquí en este tema de riesgos operacionales es donde podemos empezar a asociar normas como la ISO 9001, que desde 2015 es una norma con pensamiento basado en riesgos, donde podemos asociar la 27.001, la 14.000, seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que tiene que ver con todos los temas de riesgos operativos en la organización. Y tenemos los riesgos de cumplimiento, que típicamente los riesgos de cumplimiento se clasifican o los riesgos que se abordan en los riesgos de cumplimiento son los temas de fraude, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, donde temas de conflictos de interés, todo el tema de riesgos legales y específicamente sobre los riesgos de corrupción, en donde se podría clasificar los riesgos de soborno, extorsión y otro tipo de tipificaciones en términos de corrupción. Y es aquí donde empezamos a encontrar las diferentes relaciones que hay entre los estándares, basado 31.000, que nos indica o nos da las pautas de cómo hacer gestión integral de riesgos en la compañía, donde tenemos la 19.600, como mencionaba Marta hace un momento, que nos da las pautas para definir y desarrollar lo que es el modelo de sistema de gestión de cumplimiento o el programa de cumplimiento de la organización, y específicamente la 37.001, que habla sobre el sistema de gestión antisoborno específicamente. Quisiera referirme sobre la 19.600, que como Marta mencionó hace un momento, está en proceso de convertirse en la ISO 37301 bajo un modelo certificable de sistema de gestión de cumplimiento. ¿Y qué busca la 19.600? Busca orientar a las organizaciones para que desarrollen su programa de cumplimiento. ¿Esto qué es? Para que a partir de todos esos requisitos voluntarios y todos esos requisitos obligatorios en las organizaciones, que puede ser un universo bastante grande, ¿cierto? Las organizaciones empiecen a identificar dónde están sus riesgos de cumplimiento y empiecen a desarrollar ese programa de cumplimiento a partir de las normas de comportamiento, ¿cierto? Muy desde el gobierno corporativo, del código de conducta, y cómo empezar a desarrollar un modelo sistemático para gestionar esos riesgos y hacer frente ante la materialización de esos riesgos ya en los niveles operativos de la organización. ¿Cuáles son los temas claves de la 19.600? Primero, es aplicable a todo tipo de organización, entidades públicas, entidades privadas, entidades sin ánimo de lucro. Los temas claves de la 19.600 es una norma con pensamiento basado en riesgos, es decir, entender
cuál es el contexto de la organización, cuáles son esos requisitos que tengo que cumplir como organización o que me he comprometido a cumplir como organización, y a partir de esos requisitos cuáles son los riesgos que esto implica para la organización. Y a partir de ahí, entonces, desarrollar lo que es ya la gestión de los riesgos de cumplimiento. Habla mucho sobre la responsabilidad de las obligaciones y responsabilidades desde el máximo órgano, ¿cierto? Asambleas, juntas directivas, y la responsabilidad y el liderazgo que deben demostrar estos máximos órganos hasta los niveles más operativos de la organización. Como decíamos, como se mencionaba en la conferencia, en las conferencias anteriores, esto es un modelo de todos, porque además es un tema de personas, es un tema de comportamientos, no es un tema de tecnología, no es un tema de proceso, no es un tema, ¿cierto? Es un tema de comportamiento de las personas. Entonces, tiene que permear a la organización, y no solo a la organización, sino a los terceros que rodea a la organización. Tercero, apoya el comportamiento socialmente responsable y en este sentido motiva a las organizaciones a desarrollar estos modelos de gestión de la mano con los grupos de interés que están alrededor de la organización, para desarrollar modelos de transparencia y ética en el desarrollo de la sociedad. No es una norma certificable por ahora. Cuando llegue la 37301 ya será una norma certificable con todos los aspectos asociados. Y el quinto punto que resalta la 19600 es que depende que a partir de la alta dirección y la junta directiva, de los líderes de la organización, se definan y se demuestre un compromiso con la ética y la transparencia en la organización. Entonces, estos son los elementos claves de la 19600. Y a partir de ahí, entonces, cómo la organización empieza a desarrollar lo que es el modelo de gestión. No solamente ese documento, no solamente ese código de conducta o el código de buen gobierno o mi política, ¿cierto? Sino cómo la organización empieza a desarrollar el sistema de gestión y ponerlo a operar. A partir de la definición de elementos de gobierno del sistema de gestión, la definición de roles y responsabilidades, la definición de aspectos como políticas claras frente a canales de comunicación, frente a temas de los diferentes riesgos de corrupción, fraude, lavado de activos, de cumplimiento legal, las responsabilidades frente o los mecanismos de toma de decisión dentro de la compañía, de reporte. Cómo la organización empieza a determinar cuáles son los mecanismos para identificar adecuadamente los riesgos, para desarrollar debidas diligencias, para entender cuáles son los niveles de exposición reales que tengo, para saber dónde tengo que desarrollar mecanismos adicionales de prevención y mitigación. Definición de políticas y procedimientos claros para toda la organización en todos los diferentes procesos estratégicos, tácticos y operativos en la organización. El tema de capacitación y comunicación. Este es un tema de personas y de formar a las personas y de influir en el comportamiento de las personas. Y por eso los programas de capacitación y formación y comunicación son fundamentales para mantener una cultura ética y una cultura de cumplimiento en la organización. Todos los canales de reporte, internos y externos, reportes en los diferentes niveles de la organización y reportes a las autoridades o a los organismos que así lo requieren en caso de materializar riesgos, en caso de sospechar de determinadas conductas. El tema de denuncias e investigaciones, si bien la función de cumplimiento es el responsable de recibir las denuncias y hacer las investigaciones, no solamente se trata de investigar y de encontrar culpables, también tiene que velar por el desarrollo de la cultura, el desarrollo del sistema de gestión, ¿cierto? Y el tema de denuncias e investigaciones pues es solo, digamos, la parte de responder ante las situaciones que se identifican. Viene el apoyo para la implementación, que es todo el tema de tecnología, procesos y personas. ¿Sí? Son las herramientas que necesitamos para implementar el sistema de gestión en la compañía, y a partir de ahí cómo la organización empieza a identificar cuáles son sus riesgos, ¿cierto? de cumplimiento en el diferente alcance que tenga el programa de cumplimiento, y a partir de eso cómo empiezo a identificar cuáles son los procesos clave en donde me pueden materializar los riesgos de cumplimiento y cuáles son los controles clave que yo tengo que desarrollar operativamente para
hacer frente ante esos riesgos. Entonces estos son los elementos clave de un programa de cumplimiento en la organización y obviamente todos estos elementos enmarcados en el ciclo PHBA para lograr la mejora continua del sistema de gestión en la organización. Tenemos entonces también ya la norma específica de la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, que aborda primero de que la organización desarrolle sus controles financieros y no financieros para la prevención, detección y tratamiento del soborno. Segundo, se enfoca mucho en lo que es la gestión de riesgo con los terceros, porque para una organización los terceros, los socios de negocio o otro tipo de terceros con los que trabaja en el día a día son fuente de riesgo. Uno no hace soborno con uno mismo. Entonces la norma se enfoca mucho en trabajar mucho con los terceros, ¿cierto? Clientes, empleados, proveedores y otros terceros que están alrededor de la organización. Y el tercer punto que habla la norma 37001 es sobre el tema de todo el tema de denuncias e investigaciones y cómo la organización desarrolla todo este sistema, genera confianza en el sistema de denuncias e investigaciones para trabajar o gestionar estos riesgos de soborno. Tercero, y muy importante, tener un sistema de gestión antisoborno no garantiza que no haya soborno en la organización, como todo la gestión de todos los riesgos, ¿cierto? Yo nunca voy a poder mitigar un riesgo a cero, pero en la medida que yo tenga desarrollados mecanismos, políticas, cultura de riesgo, especialmente riesgo de soborno en la organización, vamos a poder mitigar mucho ese nivel de riesgo. Y eso es muy importante para los que están pensando en certificarse. Tener el certificado me avala de que tengo un sistema de gestión antisoborno funcionando eficaz y eficiente, pero no me mitiga el riesgo a cero. Y por eso la organización tiene que estar permanentemente con las pilas puestas para que efectivamente no se materialice este riesgo. Es una norma certificable, ¿cierto? Ya en él nos contó su experiencia sobre la certificación. Entonces son ya realmente pocas las organizaciones que se han certificado, muchos que están pensando hacerlo. Bueno, y el quinto elemento pues es que la norma trabaja mucho en lo que es las organizaciones definan las medidas razonables para prevenir, detectar y enfrentar el soborno en la organización. Los dejo ahora con Martica nuevamente. Bueno, y para terminar, pues digamos que en Nicontec hemos desarrollado una serie de servicios alrededor de este tema para apoyar esta implementación del principio 10. Digamos que nosotros en este momento tenemos varios servicios en donde no concebimos simplemente hacer o trabajar solamente la norma antisoborno sin que eso esté acompañado de un modelo de gestión de cumplimiento. En esa medida hemos, digamos que desarrollado protocolos o normas asociadas a la unión de estos dos elementos, a la unión del tema cumplimiento y del tema antisoborno. Hemos desarrollado un protocolo para sector privado y hemos desarrollado de la mano del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación un modelo también para el sector público que lo hemos denominado el modelo de gestión de cumplimiento centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción, incluido el soborno, y que son dos modelos que permiten a las organizaciones medir por niveles la madurez en la que se encuentran en el manejo de estos dos temas, tanto cumplimiento como temas de corrupción en el caso del sector público o temas de soborno en el caso del sector empresarial. Y alrededor de eso pues tenemos capacitaciones asociadas a cómo implementar, cómo generar auditores también alrededor de estos temas y estamos dictando o estamos además ofreciendo servicios de asistencia técnica para la implementación pues de estos dos estándares y de los modelos que unen estos dos elementos de cumplimiento y de antisoborno. Para terminar, pues unas conclusiones muy rápidas para las empresas que quieren implementar estos modelos de gobierno corporativo, estos modelos asociados a cumplimiento y estos modelos asociados a antisoborno. 6 tips. Primero, una política de cero tolerancia, es decir, ser muy estrictos con estos temas, es decir, no tolerar absolutamente ningún acto de corrupción o ningún acto que esté en contra del cumplimiento en la organización y en esto, como mencionábamos al comienzo, el ejemplo es fundamental. Es decir, los mismos directivos son quienes deben ser personas que demuestren con su comportamiento que viven realmente estos códigos de ética y que viven realmente estos códigos de comportamiento y valores que se han establecido en la organización.
Tercero, pues la formación y la comunicación abierta y continua sobre el tema. Estos son temas que hay que estar repitiendo y repitiendo para que la cultura se mantenga. Es decir, a veces se olvida o entra gente nueva que debe estarse permanentemente informando, así como nos mostraban el que tiene programas en donde mantiene el espíritu. Esto es fundamental en estos sistemas. La inclusión a la evaluación de desempeño, es decir, que esto también se mida en las evaluaciones de desempeño para que las personas realmente puedan efectivamente demostrar que sí tienen esto vivo y realmente que esto haga parte de lo que implica también en muchas ocasiones sus salarios. Medidas disciplinarias rápidas y proporcionadas, o sea, siempre que haya una denuncia, hacer el debido proceso y si hay necesidad de alguna sanción, hacerla y hacerla cumplir realmente. O sea, política de cero tolerancias, no aguas tibias, sino efectivamente ser absolutamente estrictos y rigurosos con estos temas. Y posicionar el tema pues es esencial para que haya resultados clave en la organización. Y como conclusiones, pues lo que veíamos es que realmente hay un ambiente de desconfianza con todas estas noticias que cada vez aparecen frente a los temas de corrupción y hay necesidad de que las organizaciones puedan demostrar que son confiables. Implementar programas de gobierno corporativo es una forma que tienen las organizaciones para demostrar que efectivamente están haciendo acciones concretas y reales frente a estos temas y que además en forma transparente saben cómo relacionarse con sus partes interesadas. La adopción de buenas prácticas corporativas crea esa relación de confianza y definitivamente pues consideramos que la gestión transparente y ética hace parte de la calidad integral, es decir, nosotros no coincidimos en Icontec una calidad solo dedicada a los productos y servicios, sino una calidad integral implica buen comportamiento con el medio ambiente, buen comportamiento con sus trabajadores, hacer negocios transparentes y negocios justos y consideramos que ese sentido de calidad integral es el que como organización queremos pues transmitirles a través del uso de todas estas herramientas de gestión, entender que la gestión corresponde a una mirada integral que no puede estar de espaldas a todos estos temas pues éticos y de buen comportamiento. Bueno, eso era lo que les queríamos compartir. Muchísimas gracias. Están ahí nuestros correos. Si no quieren más información, estamos a su disposición.